y la representación de ese archivo. La representación que se hace disciplinarmente, pero también disciplinariamente, en términos que nos disciplinan las preguntas, recortan, ¿no?, los interrogantes y las vías de la indagación que podemos hacer alrededor, no solo de ese archivo, sino del objeto al que ese archivo refiere. Y bueno, el archivo con el que voy a trabajar yo es un archivo que casi que ni se puede llamar un archivo, es un archivo en ciernes, es un archivo precario que yo imaginé que podía existir, es una especie de objeto de construcción de la investigación, un archivo disperso, localizado en lugares a los que he ido accediendo de manera muy fragmentaria, y que parten de un índice material, que es una colección adquirida por el Museo Marc. Es la colección arqueológica adquirida por Julio Marc para la fundación del museo en 1939. Que es una colección que está, no aparece, por ejemplo, no hay fotos de la muestra original en las publicaciones de la prensa, que se hacen cuando se inaugura el museo en el 39. Hay fotos de todas las salas, pero no está la colección arqueológica, estos objetos originarios. No es una colección sobre la que Pablo Montini haya escrito cuando escribe la historia de la fundación del museo, que está muy enfocada en Guido, inclusive en toda la construcción simbólica del museo, la narrativa del museo como un museo euríndico, ¿no?, donde la cuestión originaria tiene una relevancia central. Y entonces, bueno, hay acá una serie de puntos ciegos alrededor de esta colección que a mí me sirvió como... ese fue el punto de partida para incluir el objetivo en el proyecto del PUE, que tenía que ver con cuáles fueron los criterios para esta adquisición, por qué se adquirió, esto no estaba historizado en ningún lado, y yo sospechaba que en el archivo del museo, que era algo que yo no concebía, yo no trabajo archivos, no estoy formada en archivística, pero consideraba que en la documentación que podía haber en el museo, cartas, bueno, documentación institucional, podía haber algún tipo de pista acerca de por qué se había decidido adquirir esta colección en particular. Bueno, lo que fui encontrándome es que había muy pocas piezas documentales relacionadas con esta adquisición, pero algunas sí había. Y como ya comentaron en la mesa anterior, el archivo institucional del Marc es mínimo y está muy desordenado, se ha ido ordenando y catalogando en estos últimos años, en parte en relación con, un poco, creo que por el contacto que ha tenido la institución con este proyecto. Bueno, entonces lo que voy a presentar ahora es un poco un relato de los avances, cómo se fueron dando en estos años y un poco en el relato de cómo se fue dando la investigación, en la búsqueda de documentos, piezas textuales, desde mi perspectiva, piezas textuales, ¿no?, que están enfrentadas o en tensión con una materialidad, que es la materialidad de la colección. Cómo se fue dando el recorrido por distintos espacios y espacios institucionales donde este archivo disperso que yo estoy intentando todavía integrar, bueno, fueron llevándome un poco por distintos lugares, distintas preguntas y conformando un proyecto realmente bastante complejo con un objeto de análisis bastante complejo que incluye la colección alojada en Rosario, la colección de los Wagner que está alojada en Santiago del Estero, que tiene alrededor de 70.000 piezas. Esta de Rosario tiene 462, o sea, es una colección muy pequeña.
Bueno, y en otros lugares también. Pero voy a hablar sobre todo, ¿no?, de estas dos localizaciones: el Museo Histórico Provincial y la dirección. Las fotos, algunas son, bueno, la Dirección General de Patrimonio, son fotos un poco que fuimos sacando en el proceso también de documentar las acciones de colaboración que se fueron haciendo, ¿no? Esta es la foto oficial con el director de Patrimonio de Santiago del Estero, Alejandro Lloca, y la coordinadora del área arqueológica de Patrimonio, Analía Esbatela, en Santiago del Estero. Y yo que estaba un poco resfriada en este viaje. Bueno, con relación a la segunda, que hice una estadía de investigación de una semana, en junio de 2022, fui recibida, en el INDES, que es el Instituto de Estudios Sociales de Santiago del Estero, que dirige Ana Teresa Martínez, que es una de las principales investigadoras que se ha dedicado, bueno, con Constanza Taboada y Alejandro Aguad, escribieron los tres el volumen, la principal investigación que se ha hecho sobre los hermanos Wagner, que fueron quienes excavaron esta colección. Bueno, en este viaje hice una serie de entrevistas. Hablé con Ana Teresa Martínez, hablé con Constanza Taboada, no hablé con Alejandro Aguad, con Alberto Tasso, que es un escritor, un señor mayor, un escritor que conoce mucho la historia local alrededor de todo el mito de los Wagner. Catriel León, que es un antropólogo que y arqueólogo que trabaja con pinturas rupestres y con urnas funerarias de Santiago del Estero, pero además está en contacto con las poblaciones indígenas en Santiago del Estero que están en un proceso de reemergencia étnica, y con Analía Esbatela, de Patrimonio, que realmente me fueron dando una cantidad de información, no solamente acerca de la colección en sí, las características arqueológicas de la colección, los sitios donde la colección había sido excavada. La verdad es que es mucho para resumir, pero en la mesa anterior hablaron acerca de cómo, digamos, todo en el proceso de estos trabajos alrededor del problema del archivo, van apareciendo una serie de preguntas de otras que tienen que ver con otras disciplinas que están vinculadas a los objetos, vinculados con los archivos que estudiamos, y en este caso apareció todo el panorama de la arqueología santiagueña, que es sumamente complejo, ¿no? Y también tiene que ver con ramas de etnohistoria y demás. Entonces, este proyecto, que empezó en Rosario en 2018, en 2022, bueno, ya me lleva a tener una serie de conversaciones en registros arqueológicos bastante específicos. Bueno, en estas entrevistas, y esto es algo que quiero destacar, constaté que el nexo de los Wagner con Rosario no había sido estudiado. En muchos casos, y en todos los casos, no había sido detectado. Nadie sabía en Santiago del Estero que esta colección estaba en Rosario. No había noticias tampoco en Patrimonio de que la colección había sido vendida por los Wagner al Museo Marc. Así que bueno, esto fue por ahí un motor muy importante para la investigación, porque me di cuenta que había un trabajo muy complejo, con muchas capas para hacer ahí. Bueno, que se fue agrandando cada vez más. Pero principalmente la historización, en primer lugar, no principalmente, pero en primer lugar había que historizar la adquisición de la colección. Había que situarla también simbólicamente en el hecho de la fundación. ¿Por qué esta colección? Que era la pregunta que yo tenía. Y también relacionarla con la pregunta que estaba planteada en el objetivo del PUE. ¿Cuál había sido lo que yo llamé un criterio etnorracial para la adquisición de esa colección? Porque yo entendía con esa formulación que el relato del mestizaje, de lo que Montini ha llamado el museo euríndico,
tenía que ver con la compra de una colección arqueológica, que podría haber sido cualquier otra colección arqueológica, pero en ese momento la colección de los Wagner había estado muy de moda, porque bueno, aparece otra historia bastante compleja que nos lleva al campo de la antropología y una crisis que atraviesan los Wagner, que habían tenido muchísima... se habían hecho muy conocidos en el campo de la antropología por el hallazgo por las excavaciones. Habían escrito un libro que se había publicado, habían estado dando conferencias en todo el país, en Buenos Aires, y son refutados en la primera reunión de la Asociación Argentina de Antropología por Serrano, que era uno de los principales antropólogos de Buenos Aires en ese momento, una semana antes de la fundación del museo. Es decir, hay unas tramas que van apareciendo que tienen que ver con el eje Santiago del Estero-Buenos Aires, donde Rosario y Santa Fe están completamente obturadas de la historiografía antropológica y de la historiografía acerca de los hermanos Wagner, que es muy importante en la historia de la antropología argentina, que aparece a raíz de esta materialidad que está alojada en el museo, ¿no? Entonces, bueno, la trama se fue complejizando también y entonces por eso la investigación ha ido un poco en espiral en ese sentido, tocando distintos puntos, ¿no? Bueno, en el museo, Marc, encontré, bueno, ya hablaron un poco acerca de los documentos que han podido ver. Acá están las fichas de las que hablaba, bueno, estas son las imágenes de la prensa que les mencionaba, las imágenes de la inauguración, donde no aparece la muestra arqueológica, porque Leo decía que había fotografías de las muestras y que se podía reconstruir las representaciones del pasado tal como se habían dado en distintos momentos, pero no hay fotografía, no hay registro de esta muestra cuando fue la inauguración. Estas son las fichas. La ficha celeste es una ficha hay una de adquisición y hay una de donación. Están distinguidas por esos colores, como para que las pudieran ver. Bueno, quería mostrar el tipo de documento, pero también qué poquito que hay como para hacer la reconstrucción histórica de la adquisición. El recibo que envía Emilio Wagner a Julio Marc por los 2.500 pesos para pagar la colección de cerámicas de la civilización chaco-santiagueña, de acuerdo a la propuesta que se adjunta. Está la propuesta de Emilio Wagner, el inventario de lo que se envía, ¿no? Y esto ha sido... estos documentos nos han servido para seguir trabajando con Fausto Battaglia en un cotejo de qué es lo que el archivo dice acerca de la colección y qué es lo que la materialidad de la colección nos dice acerca de aquello que el discurso, no solamente del archivo de la adquisición, sino los discursos construidos culturales y sociales, construidos alrededor de la colección Wagner y por los propios Wagner, acerca de las poblaciones que produjeron estos objetos, bueno, ¿qué tensiones se producen ahí? ¿Qué se constata? Y qué cosas van quedando obturadas. El otro lugar, bueno, fue el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de Emilio y Duncan Wagner, que en realidad no es el museo original, aquí es donde está alojada la parte más linda, si se quiere, de la colección. Hay una selección de las piezas que están en mejor estado. El museo se funda
para el Bicentenario. Hay un traslado del Museo Arqueológico que estaba en otra localización, que les voy a mostrar ahora. Esta es la selección de piezas que está en ese museo. Lo que sucede en esa mudanza, este es el museo original. El museo primero fue el museo arcaico, después fue el museo arqueológico. Están los decretos. En Santiago del Estero hay un poco más, está un poco mejor documentada bueno, está igual lo que decía Ignacio sobre el estudio, digamos, de los archivos gubernamentales, provinciales en este caso, ¿no? ¿Qué nos dicen acerca de cómo las provincias interpretan políticas nacionales que vienen de los años 20 para la creación de instituciones educativas y científicas en la que se encuadran los museos? Y el Museo Arcaico lo funda Wagner y con un decreto del año, no recuerdo, perdón, en este momento el año de fundación del decreto del Museo Antropológico de Santiago del Estero, se crea el segundo museo. Este museo se traslada en 2010 y en ese momento hay un desmembramiento tanto de la colección como de los archivos. Y hay archivos que desaparecen en ese momento, según me dicen, en patrimonio. También en los años 40 fallece Emilio Wagner y ahí desaparece toda su correspondencia. No desaparece, nadie sabe exactamente dónde está, pero por las entrevistas que hice a las personas que investigaron, a Ana Teresa Martínez, sobre todo a Ana Teresa Martínez, que había estado en busca de esa correspondencia, eso tampoco se sabe dónde está. Y de los archivos que puede haber habido en el Museo Arqueológico, cuando voy al Museo Antropológico actual en busca de esos documentos, tampoco están. Entonces, lo que hago es volver siempre buscando algún tipo de pieza documental que me permita establecer la conexión Santiago del Estero, Rosario, y entender cómo se dio la adquisición, dado que en Rosario había tan poco material. Este es el Museo Arqueológico original y esta es un registro de prensa de cómo estaba, cómo se mostraba la colección en ese momento. Entonces vuelvo a patrimonio. Vuelvo a la dirección de patrimonio, donde están alojadas las piezas que están en peor condición, digamos, lo que no se quiso mostrar en el Museo del Bicentenario, no, las piezas no tan vistosas. Y acá empezamos con Analía a revisar algunas cajas, que eran cajas. Esta fue una mudanza, según me comentan, que se hizo muy apresuradamente. Entonces, lo que habían hecho, cuando se hace la mudanza, lo que no va al Museo del Bicentenario se agrupa en cajas, un poco que las revisamos así cuando uno hace una mudanza y es lo último que le va quedando y lo tira en una caja como para vaciar el lugar, ¿no? Estas cajas tenían todos materiales sueltos, mezclados, había bocetos, panfletos, fotos, una mezcla de todo tipo de papeles. Entonces, que no las habían revisado en patrimonio, nadie las había visto. Entonces con Analía empezamos a abrir esas cajas. Son estas que se ven acá y que se ven un poquito acá también. Esto en un viaje de investigación muy corto. Yo estuve una semana en Santiago del Estero. También siempre con muchas limitaciones presupuestarias, ¿no? Para pasar el tiempo in situ haciendo estas búsquedas. Bueno, revisamos, no apareció nada de Rosario. O sea, no había, apareció, ahora les voy a mostrar alguna
apareció, por ejemplo, una publicación de Julio Marc, pero bueno, que nos decía eso, que había habido algún tipo de contacto en algún momento, pero con relación a la adquisición de la colección no había nada. Entonces esa documentación en Santiago, por lo menos en el Museo del Bicentenario y en Patrimonio, no está. Así que lo que tenemos acá, de repente lo que había en el MARC, dije, bueno, acá hay un montón de cosas. Ese pequeño conjunto de documentos nos decía todo lo que podemos saber sobre el proceso de adquisición. Lo que sí encontré, ¿no? Volviendo también a otras conversaciones que hemos tenido acerca de que uno entra al archivo, a los archivos con ciertas expectativas o esperando encontrar determinadas cosas y después termina encontrando otras cosas, encontré este conjunto de carpetas. Estas carpetas habían estado metidas atrás de unos armarios en el Museo Arqueológico, un poco dañadas por la humedad y tampoco se sabía que estaban ahí. Medio que en el apuro quedan olvidadas y los empleados de Patrimonio las rescatan, meten todo lo que había dentro muy rápidamente en estas bolsas y lo llevan a la dirección de Patrimonio, donde con Analía Esbatela abrimos por primera vez los contenidos de algunas de estas bolsas. No llegamos a abrirlas todas. En una de ellas encontramos el manuscrito original en francés del primer tomo del libro de los Wagner, que es una obra muy importante, una obra con una dimensión visual también muy importante, porque Duncan, eran dos hermanos. Emilio Wagner se encargaba de las excavaciones y de la restauración de las cerámicas y de las piezas que iban encontrando, y Duncan era el escritor, el que hacía las relaciones sociales, y también era artista, era el que hacía las imágenes, las pinturas de las copias, pero eran pinturas, no eran meramente copias, tampoco eran fotografías, por supuesto, ¿no? De algunas de las piezas que iban seleccionando y que estudiaban muy minuciosamente. De hecho, el libro es un tratamiento muy detallado de los patrones de diseño, ¿no? de los estilos. Hay una teoría muy compleja acerca de la arqueología santiagueña en el libro de los Wagner, que queda por esta situación que les comenté con la Asociación Nacional de Antropología, en un lugar de denostación, porque los Wagner en realidad, Emilio era un naturalista que desencajaba un poco con los métodos que la antropología cientificista de Buenos Aires estaba comenzando a implementar. Entonces, bueno, ahí hay un problema para la historia de la antropología, que el hallazgo también de estos materiales me parece que permite abrir también, va a permitir abrir. No solamente está el manuscrito original, una especie de borrador, que es esta página acá a la izquierda, que está en francés. El libro está publicado en español, lo traduce Bernardo Canal Feijó con Mariano Paz. Está la segunda versión del manuscrito, o sea, está el borrador con las correcciones y está la segunda versión con esas correcciones implementadas, está como pasado en limpio. Este manuscrito tiene alrededor de 500 páginas, que es lo que estamos tratando de ver cómo logramos digitalizar. Y ahí está la carátula, ¿no? Con el título en francés, La civilización chaco-santiagueña y sus correlaciones con el antiguo y nuevo mundo. Este libro está en exposición en el Museo Marc. Si entran van a ver que con la colección chaco-santiagueña está el libro. Es un libro, un volumen enorme, con muchísimas ilustraciones, que es un objeto de exhibición en sí mismo.
Y encuentro también en estas carpetas gouache, obras pintadas por Duncan Wagner, obras originales, que quizás alguien que va en busca de archivos textuales no va a valorar demasiado, pero desde la perspectiva, digamos, disciplinar desde la que yo trabajo, que tiene que ver también con la representación que se hace de estos objetos, no solamente en los discursos literarios y los discursos científicos de la época, sino también en toda la visualidad que se produce alrededor de la colección de los Wagner. Estas obras son un hallazgo realmente muy importante, porque son las obras originales, que además voy entendiendo, a medida que reviso todo lo que encuentro ahí, dan cuenta de todo de un proceso de investigación histórica, hay recortes de prensa, pero hay un trabajo de investigación visual para la producción de tanto el primer tomo como el segundo tomo. Hay un segundo tomo del que se habla, que nunca se publicó. El manuscrito no se encuentra. Hay versiones de que alguien lo vio, bueno, es un manuscrito mítico. Sin embargo, lo que sí está en patrimonio es toda la investigación visual, está toda la parte visual del segundo tomo. Están las pruebas de imprenta, están los tacos de imprenta. No está ahí. Eso lo buscamos, ¿no? Porque ahí dijimos, acá está toda la investigación para el segundo tomo. Esto, ¿no? Esto. Pero acá, si ven un poquito más atrás, a ver si puse alguna foto, creo que alguna puse, pero ahí atrás ven que hay unos paquetes en papel madera. Esas son todas las copias de las pruebas de imprenta, de las pruebas de color que se fueron haciendo del libro para el segundo tomo. Es decir, el segundo tomo está la parte visual. Pero, ¿qué pasa entonces, ¿no?, con la valoración que hacemos de los lenguajes, digamos, ¿no? Si no está por escrito, no hay tomo, pero hay un trabajo visual muy importante que remite a una investigación de una materialidad que es esta colección, que pueden verla acá, es algo muy imponente. Bueno, acá estamos trabajando con Analía. Entonces, bueno, un poco lo voy a dejar acá porque si no se hizo un poco tarde y quiero hablar sobre los avances. No voy a hablar sobre mis avances particulares, están publicados, hicimos una mesa con Fausto, que no pudo venir, que es el arqueólogo del Museo Marc, en el Congreso del Centro Argentino de Investigadores de Arte, porque lo que queríamos pensar era, digamos, bueno, a partir de estos hallazgos también me interesó mucho empezar a pensar en la circulación no solo textual de las imágenes o las representaciones vinculadas a esta colección, sino a las representaciones visuales de la colección y también de las colecciones de museos de objetos indígenas. Y después, bueno, un artículo que dejo acá la referencia por si a alguien le interesa verlo o le sirve para la investigación, los que están trabajando con el Museo Marc, lo que yo pude ir pensando en términos metodológicos, como planteaba Alejandro, y epistemológicos, y también políticos con relación a la adquisición, a el modo en que ha sido mostrada y también un poco dejada de lado en la historiografía del museo, en las investigaciones alrededor del museo, un poco en tensión con otras partes, otros objetos, otros tipos de objetos de la colección, ¿no?, que son valorados patrimonialmente de otra forma. Y propongo una inflexión subalternista. Aquí los historiadores
es decir, me refiero a una, me remito, ¿no? a Ranajit Guha y al planteo, ¿no? dentro de las teorías postcoloniales de la problematización que hace Guha acerca de la representación de los subalternos que se da en los archivos en la India. Entonces, lo que plantea Guha y después toda la perspectiva subalternista va a retomar en el campo de los estudios coloniales latinoamericanos, que es el campo en el que yo me formo, tiene que ver con qué hacemos con objetos que forman parte del periodo que estudiamos, pero que no necesariamente son objetos literarios o realizados con escritura alfabética, no son documentos, ¿no? ¿Qué estatuto les damos a esos objetos? Entonces, por eso a mí me interesaba pensar cómo estas materialidades tensionaban con el archivo de la adquisición, pero después se abrió mucho más el panorama. Bueno, el artículo tiene una nota de rectificación porque en el proceso de investigar apareció, yo decía que no había piezas de metal y aparecieron, por supuesto, 4 minúsculas cuentas de metal que no están mencionadas en las cartas de Wagner, cuando Wagner construye un discurso en sus cartas acerca de qué es la colección que está enviando. Habla de objetos óseos, líticos y cerámicos. Omite, quizás por apuro, no lo sé, pero casualmente omite la presencia de objetos metálicos que darían cuenta de una temporalidad, que ellos construyen también una temporalidad con relación a la civilización chaco-santiagueña como anterior a la presencia de los pueblos originarios que luego son conquistados. Es muy complejo, o sea, hay muchas construcciones temporales también que se dan con esta colección, tanto en Santiago del Estero como en Rosario. Bueno, así que ahí están las cuentas que fotografió Damián. Aquí está Tazo, este es el equipo en el INDES, Ana Teresa, Constanza Taboada y Catriel, que son ahora colaboradores para el catálogo que estamos armando para alrededor de la colección con el equipo del museo. Acá estamos con Fausto fotografiando una de las urnas, con Damián. Bueno, él va a hablar un poco más sobre esto. Todas estas preguntas las estamos volcando al catálogo, es decir, las inquietudes, tanto de las preguntas originales que tienen que ver con el proyecto, con el PUE, que las refrescó Ignacio cuando empezó la mesa anterior, como las que fueron apareciendo a lo largo de todo este proceso, creo que van a estar plasmadas en el catálogo porque tenemos un grupo de colaboradores interdisciplinario. En el catálogo van a participar Ana Teresa Martínez, bueno, las personas que vieron, ¿no? Que es socióloga y es una especialista en el tema de los Wagner. Constanza Taboada, que es quien más sabe en estos momentos acerca de la arqueología en Santiago del Estero y conoce muy bien la colección. Judith Faberman, historiadora, bueno, digamos, una de las pocas historiadoras que ha trabajado con Santiago del Estero y que además ha trabajado tensionando junto con Taboada los archivos con las materialidades. Carlos Mazzota, que nos confirmó ayer que se interesa en colaborar. Carlos Mazzota trabaja antropología e imagen. Y Alberto Tazo, que es un escritor que, bueno, conoce mucho, como les decía, acerca un poco de toda la mitología alrededor de los Wagner y la importancia que tienen en Santiago del Estero, que creo que es importante traerla al contexto rosarino, donde tampoco se sabe absolutamente nada acerca de dónde proviene esta colección, ¿no? Y creo que nos pone en la dirección de entender que había redes intelectuales y de gestores, no solamente intelectuales y de artistas, que es donde tendemos a enfocar las investigaciones,
sino a los gestores. Por eso me pareció muy oportuno lo que planteaba Ignacio, ¿no? Acerca de prestar atención a otro tipo de documentación que está presente en las instituciones, porque ahí yo creo que se abren otras vías de indagación que tienen que ver con los procesos instituyentes de determinadas ideas, sean estéticas, sean ideologías, pertenecen, digamos, ya a otras esferas, ¿no? Entonces, me parece que es importante también traer esa dimensión a la investigación. Bueno, y ahora podemos conversar un poco. Perdonen porque yo venía como medio apurada y me embalé, pero venimos haciendo un trabajo para el catálogo que es tratar de volcar a la construcción representacional que va a ser el catálogo, yo la quiero tomar con mucha responsabilidad, porque si bien estoy criticando, ¿no?, cómo ocurre una subalternización de estos objetos, no quiero que el catálogo reproduzca esa subalternización. Entonces, ¿cómo vamos a representar esos objetos en el catálogo? ¿Y cómo vamos a representarlos en tensión con estos archivos? Yo creo que los artículos críticos van a dar cuenta de esas dimensiones, pero como el proyecto de los Wagner tiene una dimensión visual muy importante, donde hay una estetización, hay una reificación también de estos objetos, y hay una apropiación, ¿no? Se podría ver en términos de una apropiación. Llevan esos objetos a un discurso naturalista, antropológico, que tiene una circulación muy importante en el ámbito disciplinar. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con la representación de esos objetos? Entonces empezamos a hacer algunas pruebas. Entonces Damián y Vicens han sido parte, junto con Fausto, que lamentablemente no pudo venir, de esta conversación. ¿Vos tenés unas imágenes también? Tengo unas imágenes para mostrar. Para mostrar todo el proceso. Para mostrar el proceso. No, si ustedes vieron la imagen de las pequeñas turquesas, se van a dar cuenta que el problema de la estética es un problema, porque esa es una imagen no para el catálogo, sino para el inventario. O sea, trata de ser una representación totalmente fría, con un marcador de tamaños, pero igual, claro, ese contorno, o sea, digamos, la interrogación de lo estético está tan presente, ya está tan entremezclada con este tipo de obra que es muy difícil dejarla de lado, y aunque uno le cree, como se muestra acá, el entorno lo más blanco y lo menos intervenido posible, es muy difícil abstraerse de eso, incluso en la selección de la iluminación y demás. Y ahora Dami les va a mostrar un poco cómo es el proceso. Esta es un poco la imagen que había mostrado Laura, y bueno, cuando en un momento viene con la inquietud de cómo poder retratar estas imágenes, y bueno, habían hecho algún tipo de pruebas, dijimos con Vicen, bueno, vamos al museo, vamos a ver las piezas en conjunto y ver qué podemos hacer, ¿no? Y trabajar como en equipo y poder aproximarse a estas piezas de una colección que, como bien dijiste, Laura, había quedado como descolgada tal vez del relato del Museo de Santiago del Estero en esa relación con Buenos Aires. Acá hay algunas capturas de las fotos que estábamos... ¿No están pasando? ¿No? Quedó con la presentación. En todo este proceso también, Fausto, sobre todo, yo asistí, ordenó la colección. Y pudimos reconstruir la colección, la parte de la colección que fue a sala cuando se inauguró el museo. Eso no se sabía. Entonces ha habido todo un proceso de ordenamiento y catalogación, y también de identificación de las piezas que fueron desapareciendo en el transcurso de los años. Y que había que reflejar en las fotografías también esa doble, muchas veces una doble ordenación. Eso que uno pensaba, la archivística, que es una ciencia de la preservación, pero es un arte del naufragio, porque todo el tiempo estamos como salvando cosas que se están por inundar, ¿viste?
No, bueno, y quería, digamos, mencionar un poco también de Claro. qué situaciones hicimos la captura de las piezas, porque si bien, como contábamos hoy al mediodía, en el caso del Fondo de la Diversidad Sexual, nosotros retiramos esos documentos, esos archivos y los pudimos traer al instituto. En el caso de las piezas, al verse en una situación de mucha mayor fragilidad, tuvimos que inventar e improvisar ciertas condiciones de iluminación en el lugar en el que, bueno, teníamos que buscar las mejores condiciones para poder sacar. Entonces, acá en la foto anterior, como se veía, estábamos en el medio del depósito, tratando de ver cómo poníamos las luces, cómo conseguíamos las mejores imágenes. Era un espacio. Un espacio muy Como reducido. como esta mesa. Y sí, básicamente. Entonces, bueno, como pueden ver acá, la foto de la izquierda es una imagen que digamos, es la imagen en crudo, la imagen que están sacado, digamos, subexpuesto, es decir, con menor iluminación. Aunque no lo parezca, es la buena. Sí, aunque no lo parezca, es lo bueno, es lo que se busca todo el tiempo para después poder tener un registro más amplio de tanto las oscuridades como fundamentalmente las claridades, las imágenes, todo aquello que tal vez la luz en estas condiciones puede reflejar y puede terminar quemando ese registro. Entonces, a partir de esta imagen pasamos a balances de blancos, balances de exposiciones y cuidar los tonos o los blancos, como se pueden ver a partir del registro y de la escala, porque eso no solamente nos indica a nosotros para llegar a un balance de blancos y de colores y de tintes, sino que también indica los tamaños, las escalas. Entonces, eso es un trabajo sobre imagen, la de la derecha es un trabajo hecho digital sobre la imagen original de la izquierda, o cambiar la iluminación de No, es la misma. Esta es la buena, por eso digo, esta es al crudo, se toma así y después se procesa y editas el blanco de quema información. Claro. Cuando uno saca con el celular o con cualquier tipo de cámara, uno lo que ve, está optimizado, digamos, más que nada con ese tipo de tecnologías de los celulares y demás, para que se pueda compartir inmediatamente en las redes sociales. Lo que uno hace cuando registra obras de arte o piezas de museo o piezas arqueológicas es sacar casi fotos oscuras, porque, digamos, no solamente fotos oscuras, sino fotos de lo más, ¿cómo podríamos decirlo? Más nativas, se puede hablar de una manera, paradójicamente hablando del museo, pero bueno, se dice así, son imágenes sacadas a partir de configuraciones nativas de las cámaras en este caso, para que uno después pueda volver a calibrar. Claro, que no se añada ningún efecto que la cámara traiga, sino que sea solo la tecnología lo más mecánica posible de registro. Sí, claro. Si bien hoy en día es muy difícil, porque Entonces lo más fiel a las condiciones. Y a las condiciones del aparato, es decir, que el ruido que se introduzca sea el ruido mecánico que pueda aislarse, digamos, haciendo ingeniería inversa del aparato. Usaron tal cámara, así que hay que esperar. Sí, lo más crudo que se puede. Lo más crudo. Bueno, acá hay otras piezas que capturamos que nunca recuerdo cuál es el... Torteros, ahí está. ¿La escala es 1 centímetro? Es medio centímetro. Son 5 milímetros. Son así unas piecitas así. Muy chiquitas. Son pesos que se usaban y se usan todavía con usos para hilar. Hay miles. En Rosario no hay miles. Hay creo que alrededor de 80, ¿no? Ahora están catalogadas. En Santiago del Estero hay bolsas y bolsas que en el momento de la colonización hay mucha mayor cantidad. Son un índice también del proceso de explotación de mano de obra indígena. Y la doble numeración también indica eso que hablábamos del catálogo. La doble numeración es algo súper interesante que has contado sobre... Sí, hay dos números. Está el número original que los Wagner asignan, que es el número más bajo, 83 y 85, que está en los inventarios que se recibieron, que acompañan la colección cuando llega, y el número más alto, que es el número que le asigna el museo cuando reciben la colección. Y había muchos desfases. Tengo ahí después les muestro una imagen de lo que fue el trabajo de números para ordenar. El tema es que si te aparecen correlativos
Exactamente, exactamente. Eso lo está estudiando Fausto con mucho detenimiento. Porque además lo que él detectó es que hay un conjunto de piezas que así es como pudo reconstruir la muestra original. Había una serie de piezas que tenían una numeración más baja, que fueron las que fueron a sala. Porque la colección llegó pocos días antes de la inauguración. Hay cartas pidiendo, por favor, mándennos los materiales, ¿no? Bueno, traje algunas variaditas, digamos, Dale. porque en un primer momento empezamos con la captura de forma ortogonal o cenital de las piezas y después nos tomamos una licencia de hacerlas de forma de perfil para ir pensando el catálogo. Y bueno, además de que en esas fotos aparezcan, como se pueden ver, los números que le asignaba el museo o que se puedan ver los detalles de las fracturas de las piezas. Las reparaciones. Las reparaciones. Más de una fotografía. O sea, no, la sombra está determinado, digamos, por el objeto en sí, por la pieza. En este caso, como se puede ver acá, aparece la sombra porque es como, tiene un corte, digamos. Si no fuese... se prefiere no alterar las condiciones de iluminación. Hay Claro, piezas sí, que te van a dar sombra sí. porque no tenés Y a más. su vez, en este caso, Pero hay una decisión de que aparezca la sombra porque el volumen, digamos, la pieza se viene para nosotros. Al no aparecer la sombra, claro. En esta pieza justo en Está particular... desontologizada si no tiene sombra, ¿no? Por eso... Sí, podría ser un render en 3D, básicamente. Sí. Podría ser una imagen generada por computadora y diríamos, bueno... Me traje estas piecitas, Sí, claro, tan hermosas, ¿no? muy Bueno, chiquitas. no sé qué se puede decir sobre esto, ¿no? Son unas piezas increíbles, realmente. ¿No había otro registro fotográfico de esta colección? O había uno precario y está modernizando. No, había descripción. O sea, muchas veces teníamos que comparar el número con una descripción y decir, sí, es este. Sí, es este. Sí, no había una... Está en el inventario. Sí, era Está en el inventario. Teriforme, no sé qué, había como Son varias teriformes, figulinas. ¿sabes? Estas son se consignan como figulinas, pero en el libro están descriptas con mayor detalle. Yo creo recordar que se aventuraba el animal, que era muy sorprendente. El guepardo, de acuerdo. Pues, sí. Puede ser. Sí, es que el diseño de esos, hecho con esas perforaciones, incisiones, también fui aprendiendo términos técnicos, ¿no? Por parte de los arqueólogos. Son manchitas, puede ser un yaguareté, por ejemplo. Y siempre estas se tomaban en las dos configuraciones. Es decir, se toma la cenital porque es la de registro, pero se indica que tiene alguna especie de textura particular o relieve en 3D. Se toma otra captura de perspectiva. A la última que traje. Era mucha la información que queríamos tratar de transmitir con esta sesión, digamos, de fotografías, con estas decisiones. Queríamos transmitir las características de los diseños, de las incisiones, la materialidad, el estado de la pieza, la numeración, todas las marcas que pudiera haber, las reparaciones, y también alguna característica propia de la pieza, ¿no? Que darle lugar a la expresividad que tienen, por ejemplo, estos animalitos. El lugar de procedencia. De hecho, está escrito en muchas de las piezas. En todas las piezas, no, el año no, porque no se sabe. En ese momento... los Wagner excavaban en túmulos, iban alterando las capas. Entonces, además de que el suelo en Santiago se mueve mucho por el movimiento de los cuerpos de agua. Entonces, hay un problema de datación. Sí está consignado cuándo las excavaron y a dónde.
pero no hay datación de las piezas. Uh-huh. Nunca sabes en realidad qué la procedencia, cuál es el uso original y demás. Lo que sabes es cuál es el significado que ellos le dieron a partir de lo cual se convirtió en un objeto de consumo, que es un valor para coleccionista y para museo. Sí. Y ese valor está asociado a una supuesta procedencia, pero sobre todo a un momento determinado en el cual se está tratando de producir la idea de que hay un hombre original americano, ¿no? Uh-huh. Una cultura que es original, etc. Y que eso se puede probar. Yo supongo que el interés de Marc era participar, no era un tema central para él, pero sí participar, activamente de esa operación. Sí, mi hipótesis, en realidad aparentemente había muchas discusiones entre Marc y Guido. Guido no coincidían y el que tenía teorías muy extensas acerca del mestizaje cultural y estético era Guido, ¿no? Todo el interés en las culturas originarias proviene, creo, de Guido, y de hecho el diseño del museo, como el Museo Euríndico, por eso la foto al principio y lo que mencionaba Leonel, la América India, la distribución de las figuras alegóricas es la América India, la América colonial y la historia patria en el centro, ¿no? Entonces ahí hay una síntesis, una alegoría de cuál es el proyecto en términos simbólicos del relato del museo. Uh-huh. Uh-huh. Eso hace que un museo de Rosario, realmente extraño, digamos, esa civilización, esa cultura, esa historia, quiera tener alguna de estas piezas, en función de que lo que primero se impone es ese relato que valoriza, digamos, le da valor de mercado a piezas que de otro modo vendían. Sí, sí. Yo voy a contarme, bueno, lo de Guido tiene estudios formales, sí, voy a ver, yo, toda una cosa, todos esos dibujos para él encajan en eso, en la academia, era un estudio larguísimo Sí. de mestizaje en lo formal, en las cuestiones formales de... En la arquitectura y en el diseño, en el arte. Una pregunta que quería hacer, porque me parece re interesante la parte de los Wagner impugnados en procesos de constitución de campo, porque eso es lo que está pasando en esa época. Sí. Hay alguna coincidencia, por ejemplo, en el momento de los 30 también, Alejandro está bien por los estudios de Gabriela Concelo, que el campo de los artistas argentinos se está institucionalizando e impugnan también otro proyecto rosarino que es el Monumento a la Bandera, que no es el actual, sino un concurso anterior. El concurso anterior cae precisamente por impugnaciones estéticas en un campo que se está consolidando para narrar la nación. Eso es lo que pasa, digamos, en el 28. Y es probable, pero digo, ¿por qué no aparece la colección fotografiada? ¿Será porque los impugnaron antes y entonces a medio un quemo en esa puja de campo tener una colección de unos tipos? Es una hipótesis. Entre todos, claro, por eso es muy interesante. Porque lo que está en el medio ahí no solamente... Sí, son, bueno, por lo menos los artistas son medio... Pero eso está estudiado, te quería preguntar No. para ver si... ¿Qué es ese círculo de antropólogos nacionales? ¿Qué relación hay en términos de campo, de campo con los Wagner? ¿Son outsiders, no son outsiders? Claro. Perdón, ¿quién? Ana Teresa. Ah, sí, claro. Ana Teresa lo trabaja y Constanza Tahuada lo trabajan muy bien en el libro. Sí, ellas reconstruyen todo ese proceso de denostación y esa crisis que tienen los Wagner. Que en realidad lo que hipotetizamos es que esa crisis lleva a que no se pueda avanzar. Primero que muere Duncan en 1937.
Y esta crisis con la Asociación Argentina de Antropología, yo creo que deriva también en que no puedan obtener los fondos para terminar la publicación del segundo tomo, que ya no iba a tener la recepción que tuvo el primer tomo, que una de las cosas que sí encontré en Santiago del Estero era una notificación de la Cámara de Diputados que habían comprado 400 ejemplares de la Cámara de Diputados del volumen, que era un volumen carísimo. Entonces, es muy importante ese episodio, porque quedan desautorizados. No, del primero, que ellos lo reciben con mucho agrado, porque estaban constantemente en búsqueda de fondos para poder seguir solventando las excavaciones y todo el proyecto, ¿no? Pero ¿No quedó desacreditado Marc al comprar una colección de tipos que después quedaron iluminados? yo creo que la hipótesis mía en el artículo justamente es que evidentemente en Rosario yo creo que la red de intelectuales y de artistas aportaba un contexto en que se valoraba más el aporte cultural, si se quiere, que hacía el museo al aporte científico, porque además hay un cambio de designación por decreto. El museo se funda en 1936 por decreto como museo científico, y en 1939 hay un cambio de designación a museo histórico. Y eso no es menor. Y en realidad había un proyecto de que fuera museo científico, histórico y de bellas artes. Después se construye el edificio, aparece el terreno para el Castañino y se construye en otro lugar. Entonces ahí hay una oscilación anterior que es interesante, pero yo creo que eso nos hace revisar cómo funciona la configuración de redes entre Santa Fe, porque no es solo Rosario, también hay muchos tránsitos y contactos con Santa Fe, con la ciudad de Santa Fe, donde también habría que ir a darse una vuelta a ver qué archivos hay. Duncan hace visitas, da conferencias en Santa Fe. Sí. Mm. Uh-huh. Mm. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo los llaman? Si no son, digamos, entiendo lo que planteas, pero ¿cómo los llaman? Uh-huh. Y otro que hallazgo lo que contribuye es al capital de calle. Puro capital, digamos, profesional en una disciplina que valora ese tipo de capital. Te digo, o sea, la instrucción, y hoy
Mm. Mm. Me gusta esa hallar, fallar. Y no, por eso te decía que en realidad ese hallazgo fue una falla, porque yo no esperaba encontrar eso, ¿no? Ujú. No, está bien. Mm. La defensa de las humanidades en el sistema científico particularmente en una disciplina como la nuestra, en literatura, hay a veces yo advierto, digamos, con un cierto giro hacia la puesta en valor de hallazgos de escritos que no se encontraban, de que no se conocían, inéditos, que es una manera de a veces hay como una puesta, digamos, un vuelco como exagerado, ¿no? En un momento Panesi hablaba de que a veces en el 95, de que la crítica literaria se estaba volviendo archivera, desempolvadora de mamotretas, pero hoy, digamos eso, también se sigue registrando en algunos momentos y funciona en algunos, me parece, como una manera de validarse científicamente, porque el descubrimiento, el hallazgo sí es un valor para la ciencia. Ahora todos los posts en las redes nos integramos, bueno, descubrimos la vacuna, descubrimos esto, no, el Conicet sirve. Entonces a veces se hallazgo el descubrimiento es un recurso estratégico. Lo digo acá, no que queda grabado. Pero, Sí. Pero es un recurso, es capital y a veces funciona como capital para la defensa de la disciplina. En todas las disciplinas. Sí, justamente estamos hablando de hallazgos arqueológicos, o sea, cuando hablo de los hallazgos de los Wagner, ¿verdad? También estamos hablando de un problema de extractivismo y cómo ponemos a circular de la misma manera. Creo que podemos llevar la pregunta a todos los objetos que buscamos y hallamos. Sí. No, que esa estructura funciona para validar cualquier disciplina. Uno piensa, como piensa en las humanidades, porque siempre se piensa en ese lado del desencaje que tienen las humanidades y los sistemas científicos, pero los propios científicos de disciplinas duras están cansados de decirte que reformulan sus estudios en términos de hallazgos para hacerlos más vendibles todo el tiempo. Bueno, pero por ese motivo, la cuestión de la inflexión subalternista me pareció tan interesante como punto metodológico y crítico para poder tener algún punto de anclaje metodológico y crítico con relación a todos estos objetos que estaban apareciendo. Es más, a mí me resulta problemático, y bueno, y Damián y Vicens lo saben, y Fausto también, hablar en términos de objetos o de piezas. En el artículo planteo trabajar con la noción de PAP, lo tenía en la presentación. Sí. PAP es un término en Lule Tonocoté que quiere decir pedazo. Esto lo encuentro en un diccionario de Machoni del siglo XVIII. El pedazo, ¿no? Algo roto, un pedazo de un mundo que ha sido despedazado.
Entonces me interesaba también consignar las piezas como PAP en el catálogo. Pero eso también te puede dar esta idea. La pieza de un rompecabezas, la pieza de una marca también te puede dar idea. Sí, pero pero la voz en Lule, y además una voz del siglo XVIII, me parecía un gesto mínimo. Lo llamo un gesto mínimo, ¿no? En el artículo. ¿El artículo del catálogo? No, voy a hacer un resumen para el catálogo, pero El catálogo va con artículos. va con capítulos que van a ser, digamos, les hemos pedido que el registro sea un registro de divulgación para un público general. ¿Sobre la colección que ellos conocen con esto o que conocían de antes? Sobre la colección o sobre aspectos vinculados o a los Wagner, a la colección. Los trabajos míos y de Fausto y míos van a estar más enfocados en Rosario. De hecho, cada autor selecciona las piezas que van a ser reproducidas Así finalmente, o sea que hay una lectura de la colección, en el sentido hay una reposición en relación directa. Con los abordajes Con los críticos. No, Ese es el PAP. De hecho, ahí dice PAP. Les leo ese pedacito, por eso lo traje. PAP es una palabra, voz, lule, tonocote, que podemos pronunciar para nombrar una parte de algo que ha sido despedazado. La idea de nombrar los objetos ya no como piezas, sino como PAP, permite que una historicidad posible se abra como efecto de la temporalidad disputada al relato de los Wagner y al relato euríndico. Es decir, en las dos localizaciones, Santiago del Estero y Belmarch. También es una manera desde la colección que ha sido desplazada a Rosario de acercarlas al espacio-tiempo del que han sido separadas, alejadas mediante tantas operaciones. En estas operaciones se cifran modos, prácticas y dispositivos específicos por los que ciertas dinámicas etnorraciales persisten en los imaginarios y la vida social en la larga duración. Este es el sentido fundamental del análisis de las piezas, cosas y materialidades. Hay una sección del artículo, por eso retomo eso, de la colección chaco-santiagueña Wagner en el Museo Histórico de Rosario, que he propuesto detectar esas operaciones imaginarias y renombrar las piezas como PAP, rompe el silencio solemne de las salas del museo. Es un gesto mínimo, pero a contrapelo, Benjamin, ¿no?, del archivo de la adquisición que pone a la vista y disputa la historicidad inscripta por la marcación colonialista a la que el Estado-Nación ha sabido dar una larga vida, que recupera algo del mundo avasallado por la lengua del colonizador y sus relatos. Bueno, entonces, esa es la conclusión, digamos, ¿no?, en ese gesto metodológico a partir de esa inflexión subalternista. Ese es un avance en términos teóricos con relación al problema del archivo, ¿no?, que bueno, creo que a mí me ha dado la posibilidad de enfrentarme a este objeto tan complejo desde algún lugar y bueno, y vincularlo con el proyecto, ¿no? Así que en eso. Bueno.